Hola, ¿cómo les va? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva clase asincrónica de la asignatura Psicología del Desarrollo Evolutivo 1. Mi nombre, como ya saben, es Juan Manuel Musante. Les doy la bienvenida a mi canal de YouTube. En este caso, vamos a estar trabajando la tercera infancia como periodo dentro del desarrollo evolutivo del niño, abordando los capítulos del libro de Diane Papalia, Psicología del Desarrollo Evolutivo de la Infancia a la Adolescencia, haciendo un análisis de los capítulos 12, 13 y 14 respecto de los tres tipos de desarrollo, tal como venimos trabajando en la materia: el físico, el cognitivo y el psicosocial. Tenemos que tener en cuenta que la tercera infancia dura de los 6 a los 11 años, y se puede decir de otra manera, tercera infancia, ¿cuál es esa manera? Los años escolares. ¿Qué pasa con los años escolares o en este periodo que comprende de los 6 a los 11 años? El niño tiene habilidades motoras en desarrollo. El niño ya empieza a generar lo que vamos a decir después, que es el juego físico vigoroso, va a empezar a interactuar con pares, va a relacionarse, se va a empezar a vincular, tanto con los juegos, tanto con el deporte, va a empezar a tener mayor interacción. Pero quien adquiere como institución una centralidad vital es la escuela, por eso la manera de decirle a esta tercera infancia son los años escolares. Los padres siguen siendo importantes, siguen teniendo protagonismo, pero quien adquiere mayor relevancia es el grupo de pares, porque el niño se va a empezar a relacionar, va a empezar a interactuar mejor y cada vez más con los niños de su misma edad. Lo que cobra relevancia o lo que resulta importante son las diferencias individuales, el rendimiento escolar del niño, cuán popular o impopular es el niño, y cómo es su autoestima en cuanto a que puede ser alta, media o baja. Cada niño tiene competencias, habilidades, formas de rendir. Esas competencias van a impactar directamente en cómo el niño rinde a la escuela, en su nivel de autoestima y en su popularidad. Repito y destaco, las diferencias individuales son importantes por esto que les decía, los grupos de pares adquieren mayor protagonismo, pero los padres aún siguen siendo importantes. La erosión de la figura de los padres va a empezar a suceder en la adolescencia, pero eso es la etapa que sigue. Respecto del capítulo 12, Desarrollo Físico de Salud, vamos a estar trabajando tres pivotes o tres ejes: el tema de la alimentación y el sueño en el niño de la tercera infancia, qué pasa con el juego y el deporte en este desarrollo motor, y la cuestión de la salud y seguridad respecto de el sobrepeso, la imagen corporal, los factores de riesgo y de protección en esta tercera infancia, y qué pasa con las lesiones y los padecimientos médicos en la tercera infancia. Respecto de lo médico, los dientes se desarrollan, el niño tiene que adquirir el hábito y tener el cuidado de lavarse los dientes. Una nutrición adecuada va a impactar directamente en el desarrollo del sistema nervioso y en el desarrollo cerebral del niño. Lo mismo va a suceder con el descanso, con el dormir, ya que el niño tiene que descansar de 9 a 10 horas, que sería lo ideal también en el adulto a veces, pero no se puede. Y las conductas posibles, que son las que ven ahí: jugar con la pelota, correr, tener precisión en los movimientos e incluso hacer equilibrio en un solo pie. Dentro del juego de la tercera infancia tenemos un pasaje de un juego físico informal, espontáneo, que se sucede en el recreo, a lo que se denomina un juego reglado. Tenemos el juego físico vigoroso, que es sumamente importante trabajarlo porque hay un forcejeo, hay rudeza, hay golpes, el niño empieza a interactuar desde el forcejeo, desde el juego, desde la persecución, entendiendo que hay cierta rudeza puesta en juego. Es un juego de contacto, por eso es físico y es vigoroso. Y es universal. No sucede solamente en Argentina, en Chile o en Uruguay. Sucede en Canadá, en México, en España, en Alemania, en Suiza. El juego físico vigoroso es como un aspecto universal que se sucede en la infancia en su totalidad, no importa el lugar, no importa la zona. Después de eso tenemos los beneficios de este juego físico vigoroso. ¿Cuáles son esos beneficios? Son los que ven ahí. El desarrollo afinado en lo muscular y en lo esquelético, la posibilidad del niño de desarrollar la lucha y la caza como práctica, la posibilidad del niño de canalizar a través de este juego físico vigoroso la competencia y la agresividad, y el niño puede empezar a partir de los 11 años
Ya entrando a la adolescencia, ya cerrando esta tercera infancia, empezando a generar un predominio con el grupo de pares. Pasamos de un juego físico vigoroso, de un juego espontáneo, de contacto, a un juego reglado. Entonces va a haber una transición de este juego físico vigoroso a un deporte organizado. ¿Qué beneficios tiene este deporte organizado? El niño va a aprender reglas. ¿Qué va a aprender además? A desarrollar la cuestión corporal, va a controlar su peso, va a tener mejor presión arterial y cardiorrespiratoria y su desarrollo motor va a ser muchísimo mejor y va a estar más organizado. El niño va a entender que ganar no es lo único que tiene por hacer, va a desarrollar las habilidades, su instrucción va a ser menor. ¿Por qué? Porque va a tener mayor autonomía en el jugar. Entonces su práctica libre va a ser aún mayor. Va a poder entender las instrucciones el niño, porque va a haber un razonamiento, un pensamiento lógico, un razonamiento inductivo, como ya lo vamos a ver más adelante. El niño va a ser aprendiz de estrategias y de tácticas para poder jugar y va a aumentar su bienestar. O sea que el deporte organizado tiene muchísimos beneficios, tanto en el aprendizaje de las reglas, en el desarrollo corporal y en el desarrollo de las habilidades con la psicología como tal. Las vacunas respecto a la salud y la seguridad son sumamente importantes. ¿Por qué? Porque le van a permitir al niño la inmunidad. Otro elemento importante que vamos a ver es el sobrepeso como un síntoma, un aspecto propio de una dinámica familiar perturbada o como una problemática que está puesta en juego, y la imagen corporal como tal. Ya vamos a ver qué es la imagen corporal, tal como dice ahí. Y vamos a hablar de las lesiones y los padecimientos médicos que son propios de la edad. Ahora bien, ¿qué es la imagen corporal? Son las representaciones que tiene el niño sobre su propia evaluación y sobre su propia descripción respecto de su imagen, su apariencia. Por eso son creencias descriptivas y de evaluación. El niño analiza sus características respecto de lo que él siente sobre sí mismo. Si eso está alterado o hay un problema, puede suceder lo que se llama el sobrepeso infantil. ¿Cómo, cómo se combate? Implicando a los padres en el tratamiento, mejorando la alimentación, la actividad física de- del, del, del niño, evitando la falta de ejercicio y que el niño coma mal. Va a haber una limitación en el tiempo de redes sociales, TV y computadora. Todos tenemos algún familiar que no le da bola a los hijos, entonces les enchufa la tablet, la notebook, el celular. Eso produce sedentarismo. Eso se combate desde distintos actores influyentes. Los gobiernos, con políticas públicas, políticas de salud, política de comunicación también, los profesionales de la salud, las comunidades, la escuela y también las empresas privadas haciendo acciones de RCE, por ejemplo, de responsabilidad social empresarial. Tenemos padecimientos médicos que son agudos o crónicos. Los agudos son puntuales. Los crónicos tienen carácter de repetición o de regularidad. Un padecimiento médico agudo, una infección, gripe, alguna enfermedad viral. Lo crónico puede ser, por ejemplo, una fibrosis quística. El niño puede tener asma, que es esta enfermedad respiratoria que tiene carácter crónico, donde el niño tiene problemas para respirar. El tartamudeo, que se da entre los 2 y los 5 años, cuando el niño repite de manera involuntaria determinados sonidos o sílabas, se produce una repetición. O problemas en la vista, que pueden ser profundos como la ceguera, o más livianos como la pérdida de visión, o la audición, la sordera o la reducción auditiva. Hasta acá lo que es el desarrollo físico de la tercera infancia. Ahora vamos a hablar del desarrollo cognitivo pensando en los tres enfoques: el de procesamiento de información, el psicométrico y el piagetiano. En el enfoque piagetiano vamos a hablar del razonamiento moral como construcción de este niño. Vamos a hablar de la idea de escolaridad, que también es importante, pero vamos a hacer foco por sobre todas las cosas en el niño operacional concreto. Luego vamos a hablar de la evaluación y de las influencias desde el enfoque psicométrico, cómo medir la inteligencia y cuántas inteligencias hay, que para eso vamos a trabajar a Garner. Y después vamos a hablar del enfoque del procesamiento de la información, pensando en el lugar preponderante que tiene la memoria para tramitar los datos, tanto en lo ejecutivo como en la atención selectiva, como en la memoria de trabajo. Tal como venimos viendo a lo largo de la materia, Piaget habla del niño operacional, pero en este caso el operacional concreto. Nosotros veníamos hablando del niño preoperacional. ¿Qué hace el niño a los 7 años? Puede discernir distintos aspectos de una situación, pero se centra en el aquí y ahora
de la situación. ¿Por qué? Porque hay un pensamiento lógico que está puesto en juego, pero en el presente, no tiene capacidad de correrse del aquí y del ahora. Pero es capaz el niño de resolver problemas lógicos, concretos y tangibles. ¿Qué es lo que comprende mejor el niño? Lo que estamos viendo ahí. Las nociones de espacio y de causalidad, la idea de categorización y de conservación, y las cuestiones de razonamiento, tanto el inductivo como el deductivo. Eso también es importantísimo tenerlo en cuenta. Bien, yo me hice una pregunta cuando armaba esta clase asincrónica y dije, ¿por qué se entienden mejor la idea de categorización, de espacio y de relación causa y efecto? Primero porque se entienden mejor las distancias y se comprenden mejor las comunicaciones. El niño se puede relacionar mejor y puede tomar cierta distancia de las situaciones. El niño, en cuanto a los espacios y las distancias, empieza a construir la idea de punto de referencia y empieza a recordar más rápido las cosas. Pero todo esto lo puede hacer respecto a las distancias y de los espacios, porque el papel clave que adquiere el aprendizaje acá es vital. La experiencia adquiere una centralidad porque el niño es capaz de aprender. Conoce el recorrido de la escuela, va a la escuela, interactúa con pares y al mismo tiempo es en ese aprendizaje que puede establecer lo que se llama la idea de categorización, que básicamente es la clasificación por segmentos, por apartados, por categorías, por eso es categorización, la capacidad de segmentar por series. Para eso tenemos la seriación, la inferencia transitiva y la inclusión de clase. Son esos tres tipos de eh, categorizaciones. Tenemos la seriación, que es cuando un niño ordena del color más claro al color más oscuro. ¿Por qué? Porque el niño ordena elementos según las dimensiones, del más corto al más largo, del más claro al más oscuro. Una vez que el niño tiene la capacidad de seriación, puede hacer lo que se llama la inferencia transitiva. El niño entiende a través de dos categorías diferentes y puede diferenciar ese objeto por dos de sus cualidades. Tiene palillos de diferentes colores y entiende que el azul es el más largo, que el rojo es el más corto. Entonces hay elementos que hay que tener en cuenta para poder hacer inferencias transitivas. Entiende a través de la relación entre diferentes objetos que hay eh, una diferencia como tal. Y finalmente la inclusión de clase, que es cuando hablamos del todo y de las partes. El niño ve 7 rosas y 3 claveles, uno entiende como adulto que son 10 flores, pero el niño entiende que hay 7 flores porque son solamente rosas las flores. Y en realidad no. El niño tiene que ir de a poquito incluyendo a los claveles dentro de la categoría de las flores y no ver que son solamente las rosas las que están eh, categorizadas como flores. Ahora vamos a hablar del razonamiento inductivo y deductivo. El razonamiento inductivo tiene que ver con qué? Con que uno hace observaciones particulares y sobre la base de ese razonamiento lógico de observaciones particulares llega a una conclusión general o universal. Ahí tenemos el ejemplo. El perro de Pablo ladra, el perro de Josefina ladra, el perro de Benito ladra. Entonces todos los perros ladran o hacen guau guau. Las conclusiones siempre son tentativas. Y en la deducción es al revés. Se va de un universal, de una premisa general, a una conclusión particular. Todos los perros ladran, Pepo es un perro, Pepo ladra. Es sumamente importante entender que el niño tiene desarrollado el razonamiento inductivo y el deductivo lo tiene en proceso. Otras cuestiones importantes que tiene desarrollado el niño y que va a empezar a potenciar en esta tercera infancia son la identidad, la reversibilidad y la idea de descentrar. El niño entiende que aunque la plastilina se modifique, sigue siendo plastilina. Eso es la idea de identidad. Entiende que también puede agarrar dos pedazos de la plastilina, separarlas, hacer las dos bolitas, volverlas a unir, y eso es reversibilidad, puede volver a su estado de conservación anterior. No deja de ser plastilina y no deja de poder volver a su estado anterior. Y finalmente el descentrar, que tiene que ver con qué? Con poder focalizarnos en distintas características del objeto. En la longitud por un lado y en el grosor por el otro. Uno puede enfocarse tanto en la longitud como en el grosor al mismo tiempo. No focalizarse solamente en la longitud, en el color, en el grosor o en el tamaño. Uno puede ver varias características al mismo tiempo. Eso alude a la conservación.
Ahora vamos a hablar de algo que potenciamos en la adultez, que es el razonamiento moral. Y lo voy a tomar con un ejemplo literal sacado del libro que nos sirve para entender cómo el niño razona moralmente en la tercera infancia. Un día, Augusto notó que el tintero de su papá estaba vacío y decidió ayudar a su padre llenándolo. Al abrir la botella, regó una gran cantidad de tinta sobre el mantel. El otro niño, Julián, jugó con el tintero de su papá y derramó un poquito de tinta sobre el mantel. Después Piaget les preguntaba, ¿cuál de los dos niños se portó peor? ¿Y por qué? Los niños menores a los 7 años de edad normalmente consideraban que Augusto se había portado peor porque había regado más tinta. Los niños mayores reconocían que las intenciones de Augusto eran buenas y que había regado la tinta por accidente, mientras que Julián había derramado una pequeña cantidad al hacer algo que no debía. Los juicios morales inmaduros, concluyó Piaget, se centran solo en el grado de la ofensa. Los juicios más maduros toman en cuenta la intención. La inmadurez se asocia a la ofensa, la madurez se asocia a la intención. Es sumamente importante entender que los niños en estas etapas del razonamiento generan situaciones de inferencias que tienen que ver con la cantidad de tinta derramada. Estamos en un periodo de operaciones concretas. El razonamiento moral entre los 2 y los 7 años se basa en el egocentrismo del niño. Hay una idea de obediencia regida a la autoridad y el niño se va a empezar a armar respecto a la idea de autoridad. ¿Por qué? Porque el niño le importa solamente su punto de vista. El niño define qué es lo correcto o lo incorrecto porque es egocéntrico, está centrado sobre sí mismo. En cambio, en el periodo de la tercera infancia, que en realidad es de los 6 a los 11 años, pero estamos en ese periodo, hablamos del niño operacional concreto. El niño es más flexible, interactúa y discierne que no hay una sola manera para diferenciar lo correcto de lo incorrecto. Hay un juicio moral que es más sutil en consecuencia. Y finalmente el razonamiento formal, que con qué tiene que ver con la idea de equidad, de tratar y juzgar a todas las personas por igual. Se juzga igual a un niño de 10 años, siendo Augusto o sea Julián, que de 2 años por la tinta derramada. Este proceso de razonamiento moral pasa en los niños. Ahora vamos a hablar del segundo enfoque, que es el de procesamiento de información. El niño puede retener información y puede supervisar su propia conducta y un progreso continuo de ese niño como tal. Para eso entra en juego lo que se llama la función ejecutiva de este niño. El niño conscientemente entiende los pensamientos, las emociones y las acciones. ¿Por qué? Porque logra resolver problemas, lograr los objetivos que se plantea. Por eso hablamos de función ejecutiva. Puede controlar de manera consciente el pensar, la emoción y las acciones para lograr las metas o resolver los problemas. Y tenemos la mnemotécnica, que son estrategias para ayudar a la memoria, que ya la vamos a ver, y la metamemoria, que tiene que ver con este desarrollo neurológico que venimos hablando en clase. ¿Quién adquiere relevancia? El lóbulo frontal. ¿Por qué? Pues empiezan a comprender o se empiezan a comprender los procesos de memoria. Acá tenemos ejemplos. La elaboración, la organización, el repaso y los auxiliares externos de la memoria. El primero, Dan hace una lista de lo que se tiene que acordar. El repaso, Ian repite letras A, B, C, D, E, F, G. La organización. El niño va al zoológico, después se acuerda y los animales que vio por las categorías. Mamíferos, reptiles, anfibios, peces y aves. Y finalmente la elaboración, que tiene que ver con asociar lo que se recuerda con algo más. Si uno se quiere estudiar las reglas de acentuación y Yolanda es francesa y se quiere acordar las reglas de acentuación, entonces estudia con la frase fantástico lápiz negro carbón, haciendo foco en la acentuación de eh, cada una de estas palabras, de fantástico, de lápiz, de negro y de carbón. Y ahora vamos a pasar al enfoque psicométrico con Howard Gardner, que ya lo vamos a trabajar bien en desarrollo 2. Lo que tenemos que tener en cuenta y ponderar también es la idea de las inteligencias múltiples. ¿En qué sentido? En el sentido de que no todos somos inteligentes al mismo nivel ni en los mismos tipos de inteligencia. Para eso tenemos estos 7 tipos de inteligencias. La visual espacial, la musical, la corporal sinestésica, la interpersonal, la lingüístico verbal, la lógico matemática, la naturalista y la intrapersonal. La intrapersonal es la inteligencia con uno mismo para manejar las emociones, la interpersonal es en la relación con el otro, la corporal sinestésica tiene que ver con movimientos, la lógico-matemática con el pensamiento, tanto en el área del razonamiento como en los números, la lingüístico-verbal, palabras, oratoria, uso de las letras,
musical, tiene que ver con cantar, tocar instrumentos y demás, y la naturalista tiene que ver con el medio ambiente. Es muy importante que entendamos que los niños tienen desarrolladas algunas inteligencias más que otras, y que no todos somos inteligentes en las 7 áreas, o en este caso las 8 áreas que plantea, pero está buenísimo que tomemos en cuenta eso. Cuando uno evalúa a un niño, lo tiene que evaluar de una forma culturalmente justa. Uno tiene que escribir una prueba de inteligencia entendiendo las distintas culturas y tomando las culturas de ese niño. El desafío que hoy tienen las escuelas porteñas, por ejemplo, con las familias que vienen de Rusia, con esos niños, tienen que tratar de evitar el sesgo cultural para evaluar de manera equitativa y entendiendo que esos niños necesitan un periodo de adaptación. Una evaluación culturalmente pertinente, hacer una prueba de inteligencia tomando esa cultura sin que sea un prejuicio y entendiendo que esa evaluación sea pertinente porque el niño necesita un periodo de adaptación de su cultura rusa hacia la cultura argentina como tal. Es en ese proceso de evaluación que surgen los distintos tipos de pensamientos, el convergente y el divergente. El convergente tiene que ver con qué? Con que el niño piensa buscando resolver una respuesta o resolviendo un problema buscando una sola respuesta correcta. Converge en un solo punto. Primero tiene que saber hacer eso. Y sobre la base de eso, ¿qué va a pasar después? Se produce un pensamiento divergente. ¿Qué es el pensamiento divergente? Es la capacidad que tiene el niño de producir muchísimas posibilidades nuevas, diversas y de resolver un montón de situaciones acorde a su realidad. Y acá entra en juego la cuestión de el trastorno de déficit de atención por hiperactividad. Una de las premisas que va a tener el examen va a ser analizar el capítulo de Los Simpsons, el cambio de Bart, y cómo podemos abordar el caso, que es cuando Bart toma Focusín. Para eso hay una ficha adicional que es de Laura Llanos, que aborda la cuestión de la psicosis infantil y este trastorno. Tenemos que hablar de la importancia de las determinaciones psíquicas y de la medicación en ese proceso y entender que si hay un diagnóstico de este tipo, el desarrollo evolutivo se va a ver inevitablemente afectado. Finalmente, vamos a trabajar el desarrollo psicosocial. Hasta acá trabajamos el desarrollo cognitivo de el niño con estos tres enfoques. Vamos con la última parte de esta clase sincrónica pensando en la idea del yo en desarrollo, trabajando la idea de autoestima y de autoconcepto, ya vimos que están engarzadas, la idea de conducta prosocial y la cuestión del crecimiento emocional. Eso también es sumamente importante. Vamos a trabajar eso como primer pilar. El segundo pilar va a ser la relación del niño con el grupo de pares. Acá va a entrar en juego la idea de cómo el grupo de pares afecta positivo o negativamente al niño, la popularidad, que puede adquirir o no, o la impopularidad de ese niño, las amistades y la idea de agresión o de intimidación escolar. El tema del bullying, básicamente. Y finalmente vamos a hablar de la salud mental pensando en las formas de abordar los problemas o las perturbaciones emocionales que tiene el niño y la idea de resiliencia, que ya vamos a ver lo que es, y de estrés frente a esas situaciones. Si hablamos de que en la tercera infancia el yo en desarrollo se tiene que potenciar o se tiene que trabajar, vamos a hablar inevitablemente de autoconcepto y de autoestima. Si hablamos de autoconcepto, vamos a hablar de qué? De un yo real, que son las características que tiene el niño, y el yo ideal, es a donde el niño quiere llegar. Ahí va a jugar el autoconcepto. Es un juicio que hace el niño realista y equilibrado sobre uno mismo, que va a ir mutando, porque el niño va a ir armando su identidad. Y va a ir integrando sistemas representacionales todo el tiempo, entendiendo que el niño necesita evaluar, integrar sus características y sus diversos aspectos del yo para poder integrarlos. Y finalmente la autoestima. La autoestima va a tener que ver con qué? Con esa perspectiva que tienen los niños sobre su capacidad para producir o con su capacidad para generar las cosas que es el plantel, dice Erickson. Y acá entran en juego dos, o en un binomio en realidad, dos características que yo diría productividad versus inferioridad, según Erickson. Pero es la cuarta crisis del desarrollo psicosocial que plantea Erickson.
Los niños tienen que aprender a producir, aprender habilidades o enfrentar sentimientos de inferioridad por no poder afrontar esas situaciones. Y eso va a menoscabar su autoestima. La competencia como virtud es algo importante. ¿Por qué? Porque el niño tiene que tener la virtud de incorporar habilidades, terminar las tareas, lograr los objetivos. Ahí va a estar la industria o la productividad. Si el niño no lo puede hacer, va a sentir la sensación de inferioridad, que es algo que hay que trabajarlo. Porque si el niño estructura su subjetividad alrededor de la inferioridad, a la larga como adulto va a tener un problema. Es en ese interjuego donde el niño tiene que controlarse a sí mismo, tiene que regular sus emociones, no querer romper todo si no le sale algo mal, eh, y tiene que ser consciente de las reglas que le plantea su propia cultura. Para poder relacionarse con el entorno, tiene que poder autorregular sus emociones negativas. Si los padres son intolerantes respecto a lo que le pasa al niño y los padres son violentos, a la larga va a haber adultos intolerantes porque hubo niños intolerantes que tuvo o que tuvieron padres intolerantes. Para esto es importantísimo trabajar la idea de conducta prosocial. Un niño empático, libre, que actúa adecuadamente con el entorno, va a ser capaz en su conducta prosocial de afrontar problemas constructivamente. No todo sale como uno quiere, como adulto, imagínense como niños. ¿Por qué? Porque necesitamos de la conducta prosocial para vincularnos, para dialogar, para adaptarnos al medio. Básicamente la conducta prosocial es la tendencia a la sociabilidad como tal. Necesitamos otro elemento. Ya hablamos de la autorregulación del niño, de la autorregulación emocional. Ahí entra en juego otro factor que es la corregulación. La corregulación es un momento de transición que se sucede en la tercera infancia donde los padres ejercen su supervisión general sobre el niño, lo controlan, pero el niño tiene que ir paulatinamente siendo capaz de autorregularse en momentos determinados donde está solo. Entonces se empieza a compartir el poder ahí. Tanto el niño como los padres empiezan a ser un doble comando. Y el conflicto que pueda suceder en ese momento es de orden constructivo. ¿Por qué? Porque el niño va a tener que adquirir disciplina, va a tener que orientarse al resultado y va a tener que formar el super yo. Esto que vimos en el primer parcial, que es esta instancia interna de autoridad que el niño va a incorporar por la relación que tiene con los padres a través de la corregulación. También entran en juego los grupos de pares. ¿Por qué? Son relevantes los grupos de pares para los niños porque son importantes los vínculos, por esta conducta prosocial que les decía. El niño va a interactuar, va a empezar a tener intimidad, va a sentir que forma parte de un grupo de pares, o sea que va a tener sentido de identidad y sentido de pertenencia, va a poder incorporar roles, reglas. También va a tener nuevas perspectivas. Va a empezar a ser independiente, va a buscar niños iguales a él, los niños le van a dar seguridad emocional y va a empezar el niño a adquirir juicios propios. Pero otra cosa que puede pasar, que es lo negativo, es el prejuicio. ¿Por qué? Porque los prejuicios son preconceptos que uno tiene o conceptos negativos sobre ciertos grupos raciales, étnicos, de otras culturas, de otros estratos sociales, de otras ciudades. Por eso decimos que los prejuicios son actitudes desfavorables, que pueden erosionar la relación que pueda tener el niño con el grupo de pares. Si hablamos de grupo de pares y hablamos de niños en tercera infancia, hablamos de niños populares o impopulares. Si hablamos de popularidad, vamos a hablar de una buena adaptación y de un afecto expresado para que el niño se vuelva popular. Hay dos maneras de medirlo. Haciendo una encuesta, lo que se llama popularidad psicométrica, de elegir el mejor compañero, por ejemplo, y después está la popularidad percibida, que es como uno como adulto ve qué niños son los más queridos por los padres, que no necesariamente se expresa en una encuesta. Y tenemos la clasificación según los estatus. Los niños promedio, que no son ni populares ni populares, están con el resto de los niños. Los niños polémicos, pues por ahí están sobreadaptados porque son muy agresivos, que también pueden ser rechazados, ignorados por algo en particular que es una forma de violencia, o los niños populares, para el bien o para el mal. Tenemos los niños populares y son los impopulares. Los niños populares son triunfadores, resolutivos, precisos, amables, empáticos y tienen apoyo emocional. Son sinceros. Y los niños impopulares, como por ejemplo Bart en el capítulo de Yo amo a Lisa, son agresivos, ansiosos, introvertidos, inseguros. Las amistades juegan un rol preponderante acá, porque son firmes, están comprometidas, hay reciprocidad y le permiten al niño crecer a nivel emocional y a nivel cognitivo.
Pero también entra en juego la agresividad. ¿Cómo se supera la agresividad? Siendo el niño menos egocéntrico y siendo más empático, cooperativo y comunicándose más. Pero si hay agresividad, entran en juego dos tipos de agresividad que están conectadas a lo que venimos viendo. La instrumental y la hostil. La hostil es la agresividad en su forma más pura, que básicamente tiene la finalidad de destruir al otro, de generarle una flagrancia, un malestar, un daño. Y la instrumental es la agresividad utilizada para lograr una meta, como vimos en el parcial con el ejemplo del osito. Bien, y hablamos de dos conceptos asociados a la hostilidad. El bullying, que es la intimidación escolar, que es esa agresión sostenida a una víctima en particular, un individuo débil, vulnerable e indefenso. Y después el sesgo de atribución hostil, que es percibir que el otro tiene ciertas características que me hacen que yo infiera que me va a dañar. Es percibir que el otro, por ciertas características, yo le atribuyo hostilidad y me va a pegar, me va a intimidar escolarmente, y yo en consecuencia respondo como pegándole o defendiéndome. Es percibir que el otro tiene una intención de lastimarme y yo respondo en defensa propia con una represalia en consecuencia. Y ahí entra en juego también el bullying como tal. Tenemos distintas perturbaciones emocionales, producto de las situaciones de agresividad o de problemas familiares. La fobia escolar, que es este miedo de ir a la escuela. La fobia social, que es la incapacidad que tiene el niño de vincularse con el otro, que le pega de lleno a la conducta prosocial. Y después tenemos neurosis obsesiva, que son estos rituales repetitivos del niño de limpiar las cosas, de ordenar, de establecer determinadas cuestiones propias de los rituales, o de acomodar las cosas de determinada manera, cuando no tiene ningún tipo de lógica. Y la ansiedad o la depresión, este apremio, este apuro, el afán de querer comer un montón de cosas, o la fatiga, este cansancio, eh, esta bulia, esta necesidad de que el niño esté acostado, que no salga de la casa o que esté todo el tiempo llorando. Y después tenemos dos tipos de trastornos más. El negativista desafiante y el de conducta. Si hablamos de negativista desafiante, vamos a hablar de un patrón de un niño respecto de su conducta en el cual es negativo, hostil y desafiante todo el tiempo. Si hablamos de un trastorno de conducta, hablamos de agresividad y de una conducta antisocial que transgrede el derecho ajeno o las normas sociales. Si el niño tiene problemas, hay distintas maneras de solucionarlos. Una de ellas, terapia. ¿Por qué? Porque el niño puede ir a la terapia individual, a una terapia de juego con un terapeuta, terapia familiar, que es lo más común, o una psicoterapia cognitivo-conductual o psicoanalítica. Y puede haber arteterapia, terapia de juego, o en una forma más extrema, una terapia farmacológica que puede eh, darse en caso de que sea necesario. Y finalmente, el niño resiliente. El niño resiliente es importante que se construya en esta tercera infancia. ¿Por qué? Porque el niño tiene que tener la capacidad de superar circunstancias adversas, pese a los problemas, las dificultades, las amenazas o los desafíos. Y en ese proceso de resiliencia, el niño, a la larga como adulto, pero siendo niño en esta tercera infancia, se tiene que poder recuperar rápidamente de los sucesos traumáticos. Es clave trabajar los factores de riesgo y los factores de protección, que le expone al niño al daño y que lo protege como tal. Hasta acá la clase asincrónica de la tercera infancia. Espero haber sido claro en todo el proceso. En la próxima clase vamos a estar trabajando adolescencia, con los últimos tres capítulos del libro de Papalia, que van a cerrar la materia, capítulos 15, 16 y 17. Vamos a trabajar la adolescencia como tal. Con esto vamos a cerrar la materia porque en Desarrollo Evolutivo 2 trabajamos adultez y vejez. Y para cerrar, tomo una frase de Stuart Brown que apunta al centro de la tercera infancia, tal como la están leyendo. Nada enciende más la mente de un niño como jugar. Hasta acá la clase sincrónica del día de hoy. Espero haber sido claro. Desde ya, muchísimas gracias por haberse tomado el tiempo de ver el material. Nos veremos en el próximo video.